Bueno, seguimos con la bachata y vamos a explicar la figura del ángel. Le vamos a llamar otro ángel, porque ya tenemos uno anteriormente que hemos explicado. Ahora vamos con este. 1, 2, 3, hacemos un básico. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ahora yo tengo que entrar dentro, pues colocarme delante de la chica, pero hay que cambiar el paso, porque nos tenemos que colocar izquierdo con izquierdo de ella, no izquierdo con su derecha. Entonces, en el 5, 6, 7, yo hago piso, junto y piso, junto. Y ahora me toca mi derecho. 1, 2, 3, arriba, 5, 6, 7, y 5, 6, 7. Es el 1, mi derecho ahora, porque he cambiado al paso de la chica. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, estamos un par de básicos en el sitio hablando con ella, y cuando queremos salir, caminamos un poquito, 3, me voy colocando de espalda, adorno, piso, junto, 5, 6, 7. Y hacemos este adorno final abajo, 5, 6, 7 arriba, y 1, 2, 3, y el básico con ella. Bueno, pues vamos a aplicar otra vez, más detalladamente. Vamos a ver. Izquierda, 2, 3, para entrar. En el 5, con mi derecha abajo y levanto mi izquierda. Piso, junto, junto. He entrado con mi izquierda. La derecha la he dejado a altura de mi cintura. Ahora, en el 1, 2, 3, el paso de la chica, paso mi mano izquierda, en el 1, 2 y 3, a mi izquierda. En el 5, 6 y 7, la derecha a mi derecha. Dejo mis manos paralelas y las manos de la chica cruzadas. Ahora ya, ella baja acariciando, yo bajo mis manos abajo y se las pido. 1, 2 y 3, ella acaricia y me da las manos y ya 5, 6 y 7 con ella. 1, 2, 3, 5, 6, 7 en el sitio. Vale, ahora voy a salir. Entonces ya me coloco un poquito lateral. 1, 2, 3, al volver. 5, 6, 7. Aquí en el I doy como si diera con la pierna adorno para que la chica, y doy con el codo aquí, y la chica en el I adorna, a ver que yo voy, piso, junto, y pasamos ahora al 5, 6, 7 ya del chico. Izquierda, 2, 3, y derecha, 6, 7. Bueno, vamos otro poquito, porque al explicarlo tanto, quizá lo enrede un poco. Vamos a ver. 1, 2, 3. Voy a cambiar el paso con mi derecha. Y la mano izquierda arriba y la derecha abajo. Piso, junto. Ya he entrado dentro de la chica. Ahora tengo que hacer un básico en el sitio, cruzando las manos de la chica, dejando mis manos paralelas. La izquierda, subo en el 1, 2 y 3 a mi izquierda, 5, 6 y 7, la derecha a mi derecha. Y ya bajo las manos, recojo la de la chica y me quedo con ella. 1, 2, 3, un par de básicos, 5, 6, 7. Quiero salir ya, pues voy 1, 2, 3, me voy colocando para volver ya un poquito de espaldas, 5, 6, 7 y piso, junto, 5, 6, 7. Izquierda, 2, 3 abajo, derecha, 6, 7 arriba, y 1, 2 y 3, y 5, 6, terminamos con un básico en el sitio, la figura. Vamos un poquito con la música. Llevo 3 días sin dormir, no puedo seguir así cuando me estás pidiendo. Vamos. Me duele que no estés aquí, no tengo ganas de vivir, acariciándome los sueños. Yo solo te puedo decir que ha sido todo para mí, eres la dueña de mis sentimientos. Que ya no sé vivir sin ti, que me haces falta hasta morir. Voy a salir. Pienso que me siento completamente desesperado, con tantos besos aniquilados. Ando buscando un perdón de rodillas, te pido que regreses a mí. And if I give you my love, baby, no digas que no. No sabes cómo sufro.
ti.